Saludos, espero estén bien. Les estoy haciendo la parte que nos faltaba de lo que no se logró terminar el lunes por lo de la evaluación. Les voy a empezar con un pequeño resumen de dónde nos quedamos, un repasito de dónde nos quedamos. Si recuerdan, les estaba hablando de la unión que van a estar ocurriendo en los partidos políticos existentes en Puerto Rico para el 1924, la alianza y la coalición. En el caso del Partido Unión, que hasta el momento habíamos tenido o habíamos visto que era un partido de mayoría o que había ganado las elecciones por mayoría, vamos a ver que estos van a comenzar a tener un poquito de temor porque el Partido Socialista había ganado puestos en la legislatura y municipios. Así que al ver el poder del Partido Socialista o el aumento del poder, estos van a comenzar a pensar en pactar alianzas con el Partido Republicano. El Partido Republicano, ¿verdad? Vamos a ver que parte del Partido Republicano va a pactar con el Partido Unión, al igual otra parte con el Partido Socialista. De esas uniones van a salir o van a surgir lo que es el Partido de la Alianza y lo que se va a llamar la coalición. Para las elecciones de 1924, esta unión que hizo el Partido Unión con el Republicano no fue nada positiva, todo lo contrario. Vamos a ver que lamentablemente estos van a perder fuerza y la nueva coalición va a arrasar en las elecciones del 1924, lo que va a causar que Antonio Barceló se separe del partido Alianza y cree el Partido Liberal, el cual entonces lo vamos a ver dirigido por Luis Muñoz Marín y por Antonio R. Barceló. Más adelante vamos a empezar ya a hablar de quién era Luis Muñoz Marín y cómo es que él llega a convertirse en el primer gobernador electo en Puerto Rico. El Partido Nacionalista no va a entrar en las elecciones del 24. Vamos a verlo participar por primera y única vez en las del 1932, donde van a exponer o van a poner a Pedro Albizu Campos para que corriera por un puesto legislativo. Es la única vez que el Partido Nacionalista lo vamos a ver participar en elecciones. ¿Por qué? Porque Pedro Albizu va a comenzar con lo que van a ser podríamos decir, esas oratorias en donde va a llamar a sus seguidores a que consigamos la independencia de Puerto Rico por las armas principalmente. Así que por eso es que no vamos a ver más la participación del Partido Nacionalista en elecciones después del 32. Ahora, seguimos con la presentación. Perdóneme. Ok, aquí estoy con la presentación. Tránsito y trauma, la vida cultural en Puerto Rico. Durante este siglo XIX vamos a ver que las artes y la literatura en Puerto Rico se van a encontrar en todo su apogeo. Eso estoy hablando de cuando España estaba aquí. Ahí vamos a ver a Francisco Yeri Cestero con esta gran obra que es el velorio, que ¿verdad? Nos enseña lo que era el baquiné. Tenemos a Salvador Brau, Cayetano Colitoste, a Manuel Seno Gandía, todas estas grandes figuras de las artes y las literaturas en Puerto Rico, las vamos a ver para la época española. Pero ¿qué pasó cuando llegaron los Estados Unidos? Durante los primeros años de los Estados Unidos aquí, el desarrollo intelectual y artístico de cierta forma se va a ver opacado y mayormente va a ser por todos estos revoluces que les he estado explicando durante las últimas dos clases con los asuntos políticos. Se va a perder en Puerto Rico lo que va a ser el desarrollo de ese intelecto y el desarrollo artístico. Pero decir que no hubo tal desarrollo durante los primeros años de Estados Unidos en Puerto Rico sería incorrecto. ¿Por qué? Porque vamos a ver a personajes como Luis Llorens Torres, Virgilio Dávila, Nemesios Canales, María Cadilla Martínez, Trina Padilla de Sam. Todos ellos en sus escritos, en sus poemas, los vamos a ver exaltando el nacionalismo y la patria. Porque ese tema del nacionalismo, del amor a Puerto Rico, de querer, ¿verdad?, exaltarlo de aquí, de que nosotros los puertorriqueños nos identifiquemos con las cosas
nuestra, más que identificarnos con las de los Estados Unidos, todo eso se va a estar llevando en el inicio de la llegada de los americanos a Puerto Rico. Así que no es de extrañarnos ver estos escritos sobre el nacionalismo y la patria. 1929, si la situación en Puerto Rico estaba en miseria, ahora sí que va a estar peor. ¿Por qué? Porque llega lo que se conoce como la Gran Depresión de 1929 al 34 y sus efectos en Puerto Rico. La Gran Depresión, como ven en el periódico que les traje aquí, perdónenme que se me salió, en la Gran Depresión es la caída estrepitosa de la bolsa de valores en los Estados Unidos. Eso va a causar una crisis económica técnicamente en lo que es Estados Unidos, y Puerto Rico va a ver los efectos de ella mucho más cruda. Si vemos aquí, esto es una familia de 1929 de ese tiempo. Si notan, ese hogar no tiene techo porque va a azotarnos. Tras que va a haber miseria en Puerto Rico, vamos a ver otro huracán azotando Puerto Rico y creando la situación de nuestros compatriotas mucho peor, vamos a decir, de la que se estaba viviendo. ¿Qué efectos tuvo esa Gran Depresión en Puerto Rico? Vamos a ver que se redujo drásticamente la capacidad en la economía para proveer ingresos y en empleo, y se disminuyó la importancia agrícola. ¿Qué pasó aquí durante esa época? Fíjense y comparen la crisis económica de ahora con la crisis económica de aquel entonces. ¿Qué cosas ocurrieron? Aumento de los precios. Lo mismo que estamos teniendo ahora. Andamos en una crisis económica y ¿qué nos está haciendo el gobierno? Aumentándonos el precio de todo. El desempleo, que sabemos que anda rampante. En aquel entonces un 65% de la población se encontraba en desempleo. Los salarios son insuficientes. Aumento de las protestas, y ahí van a surgir los famosos consejos de desocupados, o sea, gente desempleada que se van a comenzar a manifestar. Mayormente los vamos a ver en Ponce del 32 al 35. Hambre, enfermedades, el aumento de la migración, principalmente del campo a la ciudad. No de la inmigración hacia los Estados Unidos, porque esa se va a detener si la situación en Estados Unidos estaba igual que en Puerto Rico, estaba mal, así que la gente va a dejar de ir hacia allá. Y vamos a ver el huracán San Ciprián, que era el que les estaba hablando ahorita. Todo esto va a hundir más en la miseria a los puertorriqueños. ¿Cómo vamos a lograr esa rehabilitación de la economía en Puerto Rico? Con una serie de reformas que va a implantar el gobierno americano. Estas se van a llamar lo que es el nuevo trato económico. Fueron hechas por lo de New Deal, como se dice en inglés, en el 1933. Quien las aprobó fue Franklin D. Roosevelt, y mayormente, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver el sistema de seguro social y el Banco de la Reserva Federal. Ese reformismo en la colonia, o ese New Deal, va a crear lo que es la Administración de Ayuda de Emergencia, la famosa PRERA, y la Administración de Reconstrucción de Puerto Rico, la PRA, que de esas les voy a hablar ya mismito. La PRERA, ustedes son más jóvenes, pero los abuelos o bisabuelos vivieron para la época de la PRERA, y eran unas ayudas, en algunos casos alimenticias, que se daban en caja. Más adelante se van a cambiar esas cajas por lo que son una serie de vales, que la gente los cambiaba por alimentos, hasta lo que tenemos hoy, que le llaman, son las ayudas económicas alimenticias que se le dan a las personas de escasos recursos económicos, que nosotros le llamamos mayormente los cupones, pero se llaman los cupones porque en un principio o anterior a lo que hoy día es la tarjeta que se le da efectivo para comprar, eran unos cupones. La PRERA pretendía aliviar la miseria en la que se encontraba la población en Puerto Rico, y era una medida momentaria hasta que las cosas volvieran a la normalidad. Este programa de la PRERA lo vamos a ver que se va a distribuir comida en la construcción de carreteras,
nuevos centros para la industria de la aguja y campañas para eliminar el mosquito de la malaria que estaba acabando con la población. A esta prera se le va a unir, o con la prera va a llegar, lo que es el Plan Chardón. El ambiente en Puerto Rico estaba lleno de huelga, se estaban exigiendo una reforma y los puertorriqueños Luis Muñoz Marín y el doctor Carlos Chardón, que era rector de la Universidad de Puerto Rico en aquel entonces, propusieron una serie de reformas las cuales fueron aceptadas a Washington. En el Plan Chardón es que vamos a encontrar la prera. Este creó un plan para la rehabilitación económica de Puerto Rico, lo que se le llamó el Plan Chardón. Este decía que el problema económico se resumía en 3 aspectos. Tierras en pocas manos. Sabemos que la mayoría de las tierras se encontraban en estos hacendados o en estas haciendas que eran ausentes. Esta gente estaba en Estados Unidos y desde allá controlaban todo. Había desempleo crónico y un crecimiento poblacional descontrolado. El Plan Chardón propuso limitar la producción de azúcar, comprar varias centrales azucareras con fondos públicos. Eso era para darle a Puerto Rico lo que era el sentido de nacionalización de su economía. Recuerden que el producto principal era el azúcar. Si el gobierno compra estas haciendas azucareras, de cierta medida nosotros mismos vamos a tener ese poder en la economía. Esto se hizo también en Latinoamérica con mucho éxito. En Puerto Rico no lo tuvo tanto. Obtener una extensión amplia de terrenos para venderla o dársela a agricultores, establecer fincas de subsistencia y otros frutos, aumentar el pago por moler caña, instalar una fábrica de cemento, fijar un salario a los agricultores y ampliar el servicio de energía eléctrica, principalmente a la zona rural que no existía aún. El Plan Chardón, los grandes empresarios se opusieron, claro está. El presidente Roosevelt, sin embargo, aprobó algunas de estas medidas en lo que va a ser el Puerto Rico Reconstruction Administration, la PRA, de la cual ya hablamos anteriormente. Pero para que sepan, fue organizada en 1935, fue dirigida por el doctor Rooney y no tuvo el éxito esperado. La PRA propició el desarrollo de hidroeléctrico y la electrificación rural, que ya se lo había comentado, la construcción de viviendas clínicas y escuelas, organizó cooperativas de agricultores, proyectos de reforestación, edificó una fábrica de cemento, diseñó fábricas de botella y cartón que serían vendidas al gobierno y lo principal, inició un control de la industria azucarera que no lo teníamos porque casi toda la industria azucarera estaba en manos de extranjeros y aquí no se estaba viendo el beneficio de eso. El debate cultural en aquel entonces va a ser lo que se conoce como la generación del 30, en el que se cuestionaban los dilemas fundamentales de la sociedad y la cultura puertorriqueña, y estos grandes escritores de esta crisis está Antonio S. Pedreira y Tomás Blanco. Tenemos aquí a Pedreira, en el que instaló lo que son los ensayos de interpretación puertorriqueña, el concepto de insularismo. Y este concepto, ¿verdad?, era refiriéndose a que estábamos excesivamente ensimismamiento que vivía el puertorriqueño, lo que se dice por ahí el ñangotao, o sea, dejábamos que Estados Unidos hiciera aquí lo que quisiera con nosotros, aunque supiéramos que no estaba bien. Ese pesimismo refleja la profunda crisis material, social y moral por la que atravesaba el país. Por eso no debe de extrañarnos el surgimiento del nacionalismo y tomando mucha fuerza, porque era lo que se estaba promoviendo durante esa década del 30, del 35 en Puerto Rico. Tomás Blanco, con su Prontuario Histórico de Puerto Rico, establece que desde la llegada de los Estados Unidos a Puerto Rico ha existido un limbo cultural, llamada a las generaciones jóvenes a que tomen las riendas de las instituciones educativas, cívicas y políticas. Era el llamado que hacía Blanco nuevamente, un llamado nacionalista. Y en fin, ¿verdad? Tenemos que los escritores de estos autores, veremos a jóvenes como Luis Muñoz Marín, Pedro Albizu Campos, del cual vamos a estar hablando en la próxima clase, exaltando esa identidad puertorriqueña, el levantamiento de un nacionalismo el cual se buscará conseguir de una forma radical en el caso de Pedro Albizu. Luis Muñoz Marín lo vamos a ver con esas ideas un poquito radicales, luego buscando quizás una independencia de una manera menos radical, hasta que por fin se decide en lo que va a ser el Estado Libre Asociado, porque la situación en ese entonces,
lo va a empujar a escoger ese estatus y era la solución que él veía en ese momento a los